Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 53. Quizá era un sentimiento nostálgico, o tal vez no, después de todo, este sentimiento nunca había sido sentido por él en toda su vida, debido a ese talento innato, o maldición como él lo llamaba, tal sentimiento era completamente nuevo, pero a la vez no, el sentimiento de aceptar a la muerte, el fallecer sin dejar un significado atrás. ¿Eran recuerdos? ¿O meramente era aquello que llamaban sueños, para él, quien en ese entonces era un niño con una tétrica maldición que le desgastaba el cuerpo? Esto era un remedio, la cualidad sumamente rara y cansada con la que había estado viviendo, era algo pesado. Sus padres preocupados hicieron todo lo posible para cambiar algo en su vida, arreglar su defecto para que su hijo viviera feliz, ya que al no permitirse el dormir, el cansancio del día, se acumulaba en su cuerpo día a día. Debido a ello, este vivía con muchas precauciones, incluso si no durmiese, debía de descansar su cuerpo, cerrar los ojos para que luz no moleste su vista, incluso en plena noche, su conciencia no podía descansar. Dormir era tal vez un sueño que nunca se pudo cumplir, pero, para retribuir eso, algunas imágenes pasaban por su cabeza a cada momento que cerraba los ojos. Esto era un sueño, según los otros niños, para él esto, era sumamente agradable, sentir algo que los demás también sentían, las misterioso. Tras realizar preguntas, supo que era un ángel, pero como desconocía las jerarquías y las razas variantes de los celestiales, los ángeles solo eran conocidos como tal, ellos desconocían completamente cualquier diferencia en una raza que no se había visto desde hace siglos. Su día a día transcurría en ayudar a sus padres en su trabajo, quienes eran meramente agricultores, sencillos, humildes y de poco monto monetario, pero una cálida familia. No tenía hermanos o hermanas, un hijo único cuyos padres apreciaban tanto que dieron todo de sí para poder buscar la manera de hacerle las cosas más fácil a su hijo, adaptando a su cuerpo a la cualidad con la que había nacido. El tiempo pasaba y pasaba, su cuerpo se había acostumbrado al cansancio mental, las imágenes que pasaban por su cabeza, iban cambiando poco a poco. La historia que contaba era un tanto difícil, pero para un niño en ese entonces, podría ser considerado historias heroicas, salvando a la gente en sufrimiento. Poco a poco, aquellas imágenes se volvieron emociones que influenciaban en su vida, la historia de un ángel que bajó de los cielos para salvar a la gente en sufrimiento, similar a los cuentos que se contaban sobre uno de los 13 héroes, el ángel Arael Inbar. Esto lo volvía un tanto feliz, ver las hazañas de tal galante figura, eran como los recuerdos que éste vivió, era una bendición que ocupaba su maldición. Esto le dio un motivo por el cual seguir avanzando incluso con todo el cansancio mental que su cuerpo almacenaba diariamente desde su nacimiento, con todos los recuerdos grabados en su memoria, y muchos más por reproducirse en su mente. Tuvo el sueño de convertirse en un excelente bardo, uno de gran traería sonrisas alegres al igual que ese ángel lo hacía. El final de la guerra contra los dioses demonios, cuando el último de ellos, el dios dragón había sido derrotado, la tragedia empezó, sin salida alguna. Los pilares de todo el grupo de coalición, futuramente conocidos como los 13 héroes, lucharon unos con otro a muerte. El motivo fue algo triste, pero necesario. El líder de los 13 héroes logró asesinar a su mejor amigo, pero él había sido herido de muerte. Con toda esperanza, aquel líder que guió a todas esas razas como un héroe y un buen amigo, Persio, confiando en la magia de resurrección, trataron de traerlo nuevamente a la vida, pero este se negó a tal acto, trayendo más tristeza a los corazones de sus compañeros, y al ángel, quien había depositado su confianza en esa persona. Con un corazón herido, Arael se decidió a ir por el mundo, en busca del alma que guiaría a este mundo a un buen lugar, y ahora que los dioses demonios se habían marchado, un gran futuro les esperaba. Aunque él confianza no estuviera más en este mundo, seguiría avanzando por el mundo que salvaron juntos. En una historia de héroes, ese sería el final de todo, uno un tanto triste, pero, ahí no terminó. Tras la caída del miedo de los dioses demonio, y la pérdida de dos seres centrales que guiaron sus aventuras, gran parte del grupo se dividió. Ginas y algunos más se dirigieron al lugar en donde estaba su hogar, la tumba del héroe Brutus también sería puesta en el lugar, otro grupo se dirigía con sus respectivas familias, o lo que quedaban de ellas. Uno de ellos también se dirigió a su hogar, pero su presencia fue un tanto marcada como algo despreciable, ya que se había revelado su verdadera identidad como Lord Dragón, una de las entidades más fuertes del mundo,
quien a través de una marioneta, usaba sus poderes, o al menos un porcentaje de ellos, esto por supuesto, molestó a la gran mayoría, ya que, en cada batalla que luchaban lo daban todo, pero este luchaba sin poner su vida en riesgo como los demás lo hacían o lo hicieron, no dando todo de sí para protegerse entre otros, era algo que enfadó a la gran mayoría, que tuvieron a alguien cuya vida se perdió todo de sí en la lucha, fue reprendido por no ayudar en la subyugación de los dioses demonios en su verdadera forma mucho tiempo atrás, ocasionando así, la pérdida de muchos de sus compañeros, no solo esto fue motivo de molestia, sino por el hecho mismo de su propia raza, quienes eran los más poderosos, pero que se mantuvieron alejados del peligro y dejaron el mundo a merced de unos despiadados seres, tal cosa fue algo imperdonable. Arael, por otra parte, se fue en busca de alguien en quien depositar la esperanza y futuro de mundo, junto a él, estaban dos seres de alto poder y de un alto estatus, una alta elfa, la última de su clase, una mujer de grandes poderes especiales con los que ella había nacido, aunque tal poder era en efecto, poder espiritual, como la información de ello había sido despojada de este mundo, se tomó como una habilidad sumamente rara y de gran poder. Otro de los que seguían a Arael, era un Lord Kijin, una variante un tanto fuerte de su propia raza, se ostentaban como la cúspide de su especie en este nuevo mundo, estos dos eran los únicos que seguiría a Arael en su viaje alrededor del mundo, no tenían familias con las que volver, e incluso si volvieran a sus naciones, no tendrían mucho que celebrar, sus familias y amigos habían sido víctimas de los actos desastrosos de los dioses demonio, por ello, si volvían, lo único que harían sería visitar las tumbas de aquellos a quienes consideraron seres queridos, pero el dejar que un compañero viaje solo era algo que les dejaba mal sabor de boca, así que siguieron a Arael para que éste no sintiera el sentimiento llamado soledad. Su viaje se tornaría un tanto peligroso, atravesarían bosques, montañas, desiertos, océanos, muchos lugares que nadie se atrevería a cruzar, pero nada comparado a sus brutales batallas que se realizaron contra los dioses demonios, en sus travesías para derrotar a las deidades demoníacas, se vieron con escenas macabras, pueblos, tribus y clanes destruidos, dejando a una minoría solo como sobrevivientes, a causa de ello, muchos huérfanos quedaron en la soledad y sin ningún lugar al cual ir, y con ayuda de países vecinos, lograron encontrarles un lugar el cual quedarse. Perder a un ser querido era devastador, y muchos de los integrantes de la coalición contra los dioses demonios sabían de ello, por ende, sentían simpatía y remordimiento por el solo hecho de no haber podido llegar a tiempo, como se habían ido tras dejarlos en un lugar seguro, casi no tuvieron tiempo de pasar tiempo con esos huérfanos o saber cómo les iba en su nueva vida, así que, lo que Arael primero haría, era verificar cómo estaban aquellos huérfanos, su viaje inició con ese propósito, pero pronto, una cruda realidad azotó su idea. Las guerras comenzaron a iniciar, tras muchas pérdidas de habitantes, reinos destruidos, la gente comenzaron a pelearse por el control de varios territorios, masacres nuevamente iniciaron de diestra y siniestra, sin remordimiento y sin ninguna vacilación se empezaron a pelear unos contra otros, dejando de lado, lo que en un pasado era un sentimiento de compañerismo, los territorios que los dioses demonio manejaban eran tratados como trofeos de guerra, era sumamente vil y doloroso ver cómo una amistad era rota tan fácilmente, cuando el mal que los unía había desaparecido. Al enterarse de todo esto, Arael y compañía decidieron ir a detener todo conflicto, la guerra solo traería más infortunio a un mundo que todavía se estaba recuperando de los actos de los dioses demonio, trataron de entrar en razón a los líderes de aquellas naciones que se peleaban, pero parecía que nadie escuchaba, en su camino visitaron algunos orfanatos donde los huérfanos venían a parar, incluso si su país estaba en guerra, al menos debían de estar tranquilos por el hecho de saber que ellos estaban bien, pero la realidad fue muy cruel, los huérfanos que vinieron al lugar, pertenecían a múltiples razas, eran solo niños que no tenían maneras de subsistir en este mundo lleno de caos, hubo miles de huérfanos, era de esperar que los lugares se llenarían tarde o temprano, para remediar tal situación, los líderes de aquellos lugares decidieron tomar decisiones radicales, separaron a todos los huérfanos extranjeros de los nacionales, los invitados de otras razas no fueron abandonados en las calles para que mueran de hambre, esto no debía de ser, ya que, y traerían desgracias a su respectivo país, debido a que los residentes invitados superaban a los huérfanos de su respectiva nación, así que les dieron un solo uso, un uso militar. Fueron sometidos a entrenamientos rigurosamente despiadado. Con engaños separaron a todos los huérfanos de otros países y razas, llevados a una instalación creada secretamente, fueron obligados a entrenar dolorosamente día y noche, poco a poco, se empezaron a emplear métodos un tanto barbáricos para asegurarse de que no los lastimaran,
Un lavado de cerebro realizado por trabajos espartanos, un entrenamiento infernal que arraigaba miedo en sus cuerpos y mentes, muchos murieron en aquellos campos de adiestramiento, los sobrevivientes fueron aquellos que completaron con su trabajo, los que lograron resistir a toda esa desesperanza, que en un principio fue una minoría, les esperó el mismo destino que a las víctimas causadas por los brutales métodos de adiestramiento, asesinados antes de que puedan causarles algún tipo de mal, fue un destino cruel del que nadie tenía conocimiento. El uso que se les dio a estos niños entrenados delicadamente era de asesinos, unos sigilosos, rápidos e invisible a los ojos de los demás, niños que podían acercarse a cualquier sin hacer que estos tengan la guardia alta, fue un perfecto método, y como tenían un miedo arraigado, poseían control total sobre sus acciones, en caso de que se produjese algún cambio emocional que los volviese en su contra o trajera resultados de tal manera, eran eliminados rápidamente. La idea de fabricar o instruir a algunos a ese tipo de oficio, tomando a los huérfanos extranjeros, fue dada en base a que no disponían de mucha fuerza militar que se encargara de esos asuntos, también ayudaría a disminuir la presión de los orfanatos, reduciendo las bocas que alimentar, dejando las posibilidades de crear soldados para el futuro del país y también evitando que se creen delincuentes que no obedezcan sus órdenes. Esto era todo lo que pasaron, pero nadie tenía conocimiento sobre ello. Para algunos conocidos, ellos solo desaparecieron, huyeron nuevamente a su hogar, muriendo en el intento. En todo caso, la existencia de los huérfanos se hizo inexistente en los reinos donde fueron acogidos. Con el hecho desconocido para Arael y su grupo, trataron de investigar el paradero de estos infantes sin éxito alguno. Cuando por fin lo lograron, fue solo para descubrir que estaban siendo tratados como esclavos, siendo pasados de dueño en dueño consecutivamente, haciendo quién sabe qué. Tal cosa no sería pasada por alto por Arael, alguien cuyo corazón buscaba la tranquilidad y un ser que regresara la gran fe en todo el mundo. Al igual que hicieron en un pasado, tratarían de rescatarlos y llevarlos a un lugar donde no puedan sufrir más. Sus dos compañeros, la alta elfa, y el Lord Kijin se movilizaron liderados por el serafín Arael. Lo mejor que uno podría hacer era tratar de comprarlos, así deberían de evitar conflictos innecesarios, pero tal cosa parecía no poder permitírsele. La guerra que causó la desaparición de los dioses demonio que mantenía unido al mundo, les impedía arreglárselas para poder realizar tratos con altos mandatarios de respectivas naciones, y como tal, no tenían alguna manera de adquirir a todos los huérfanos convertidos en esclavos, añadiendo más problemas. Los tres, quienes estaban en contra de los conflictos causados por el dominio de terrenos desocupados, eran mal vistos por los líderes de cada reino por insistir en detener todo avance para la reclamación de terrenos fértiles sin dueño alguno. Debido a todas esas inconveniencias, la única manera que se les ocurrió para rescatar a los huérfanos esclavizados fue de asaltar la carreta en donde eran transportados. Por muy raro que pareciese, todos ellos eran transportados juntos sin excepción alguna. En algunas ocasiones, el número disminuía, restando a una persona mientras estaban sirviendo a un nuevo dueño. Con un poco de investigación, se podía encontrar el cadáver del excluyente en algunas calles oscuras de algunas ciudades, o en algún lugar de un bosque cercano, siendo devorados por bestias mágicas o animales salvajes. Debido a que no contaban con el apoyo moral de los líderes de las naciones que estaban en guerra, investigar la ruta de comercio de donde se movían, el clima de los posibles caminos que tomaría la caravana que llevaban a los esclavos, el tiempo estimado que tomaba movilizar a tantas personas, junto con los gastos que incurrían a esto, las preparaciones adecuadas para que el asalto sea perfecto, sin herir a alguien o dañarlo de alguna manera, sin ningún defecto en el plan. La preparación fue excelente, fruto de las muchas enseñanzas que muchos de sus compañeros les enseñaron en el pasado, o del cual ellos mismos tenían conocimiento. Todo resultó bien, los guardias quedaron inconscientes o dormidos. El uso de magia, farmacéuticos y algunos otros trucos paralizantes, ayudaron a que casi no tuvieran que hacer uso de la violencia. De una manera ordenada, pero rápida, bajaron a todos los niños que estaban dentro de las carretas. Las miradas perdidas que estos tenían en el rostro dejaron un profundo dolor en los corazones de sus salvadores. La alta elfa, y el Lord Kijin, fueron personas que perdieron todo debido a la violencia destructiva de los dioses demonios. Ver un rostro sin vida, tan vacío y sin sentido de vida alguna, no les hizo más recordar su existencia pasada luego de estar en la completa soledad y con tanto traumas en el pasado. Esos dos fueron los más afectados por las apariencias de los pequeños huérfanos, y aunque Arael, el serafín, también tenía pena, su dolor era muy inferior a la de sus dos compañeros, quienes estuvieron en el zapato de los niños de delante.
El sentimiento pasado recorría la mente de los dos compañeros de Arael, sintiendo cómo se encontraban sus dos compañeros, decidió moverse al siguiente plan, mover a los huérfanos hacia un lugar seguro en donde puedan vivir sin peligros, ni miedos. Los dos compañeros de Arael, se encargaron de mover a los niños de múltiples razas hacia una zona apartada del sendero del camino para poder guiarlos con una formación segura que ya había sido planeada. Mientras ellos se encargaban de eso, Arael se encargaría de verificar que la situación dejada atrás sea de acorde al plan. A la par, debía de dejar a los desmayados en una zona en donde no corriesen peligro alguno de las bestias del exterior, o de algún otro bandido rondando en la zona. Su ubicación era la de un valle un tanto empinada, era un lugar deseado para alguna emboscada, por tanto, el pensar que había alguna base en donde residían algunos bandidos era algo natural. Cuando dejó todo en orden con los cuerpos desmayados, poniendo defensas mágicas simples, se fue a realizar una última inspección en toda la zona, alzó el vuelo lo más alto que podría permitírsele sin perder de vista a las personas inconscientes, cerca de las nubes, donde divisaba una gran vista de todo el vasto terreno. En aquel lugar, buscó alguna presencia viva o muerta, ya que, al ser esta una zona en donde los bandidos hacían más su trabajo, estos podrían dejar muertos en el lugar, lo que con el tiempo llevaría a la aparición de seres no muertos. Viendo que nada ocurría y que nada hostil aparecía, fue en ese momento que algo pasó por su línea de visión, la zona alta, en donde llevaron a los huérfanos, el lugar seguro en donde reunirían a todos los huérfanos para poder guiarlos bajo su protección hacia un destino más seguro. El lugar destinado no era más que una villa cercana en donde residía un antiguo compañero, y Sanilla, no era una que estaba concentrada en el asesinato silencioso, espionaje o tipos de estilos de ocultamiento, sino uno más centrado en algo similar a lo que eran los mercenarios. Por supuesto, era un lugar lleno de mucha gente que en un principio no tuvieron un lugar al cual llamar hogar, por ello era un lugar indicado para esos huérfanos, quienes pasaban por cosas similares, y aunque su principal labor o fuente de ingresos era el servicio de mercenarios, estos tenían una vida establecida en donde muchas familias vivían en conjunto. Se encontraba ubicada dentro algunas montañas en las cercanías, en donde se ubicaba la villa desde donde Isanilla vivió. Por ende, vecinas, el lugar había sido confirmado como un lugar seguro por su propio compañero, por tanto, y sin ninguna otra opción, pidió su ayuda, contactando a los líderes que dirigían el lugar, dándoles el permiso para ello. Ese era el plan, llevarlos a un lugar aislado de todo, en donde podrían trabajar, o realizar alguna actividad que con el tiempo haga olvidar su pasado. Ese fue el plan. Pero entonces, lo que estaba viendo, ¿qué era lo que significaba? Era un ser que trataba de ayudar a todos por igual, o al menos trataba de hacerlo, salvar al menos un alma de las garras de la desesperación. Ese era su ideal. Encontró amigos que siguieron ese ideal, y seguiría haciéndolo, tomando como ideal a la primera persona que despertó su fe aún más fuerte de lo que en un principio era, pero esto no fue posible. Él murió y no encontraba reemplazo alguno, y ahora, abajo en el suelo, los huérfanos rodeaban a sus dos compañeros, cada uno con una espada larga atravesándolos. Una lucha es lo que esperarías, pero eso no pasó. Por alguna extraña razón, sus compañeros no atacaron, y aunque ellos tenían el poder de poder evitar todo eso, pero no lo hicieron. Por alguna extraña razón, se quedaron congelados, como recordando traumas del pasado. Había lágrimas en los ojos de sus dos compañeros, uno yacía en el piso, y otro estaba siendo atravesado por una espada mientras abrazaba a uno de los niños. Con el temor en sus ojos, la confusión llenó su mente, y con esa actitud, descendió. La alta elfa estaba abrazando a uno de los niños, quien con una espada que no correspondía para alguien de su tamaño, la atravesaba, desde donde estaba su corazón, o al menos eso parecía. Ella respiraba todavía, sostenía en sus brazos el cuerpo pequeño del niño que lo apuñalaba, mientras, el Lord Kijin, yacía en el piso, con varios niños incrustándoles una espada en cada parte de su cuerpo. A diferencia de la alta elfa, él no sostenía nada, pero su mano se alzaba al aire, tratando de alcanzar algo inalcanzable. Ojos llenos de desesperación hicieron que sus compañeros hizo temblar el corazón de Arael. Con rapidez, separó a todos los niños que estaban alrededor de ellos dos, a excepción del niño que la alta elfa mantenía entre sus brazos. Sus alas frágiles que se ubicaban en su espalda, estaban marchitas, decaídas y sin el brillo habitual que se mantenía. No dejaba al niño irse.
Tal vez porque aquel niño era un elfo, o porque a ella le traía algún tipo de recuerdo, no sabía la razón, pero no dejó que Arael la apartase de su lado, usando la poca existencia que mostraban sus alas como una coraza de protección. Arael no sabía por qué pasó todo esto, debió ser sencillo, no debía costarle la vida a nadie, pero ellos se dejaron atravesar por múltiples espadas, que nadie sabía de dónde salieron, no sabía por qué dejaron pasar esto, y no los sometieron al instante, pero cuando recuerdo la calma y verificó nuevamente la situación, descubrió la razón. Los niños huérfanos que estaban separados y amontonados en otro lado los brazos de su compañera, estaban maldiciéndolos, no solo a ellos, sino a todo su equipo, palabras frías, escalofriantes, insensibles y despiadadas. Mataron a mi hermana menor. Debí morir ese día. ¿Por qué nos hicieron esto? Me curaron, para luego sanarme a cada momento, mientras ellos reían y gozaban mi dolor. Abrieron mi cuerpo. Torturaron a mi hermanita y no pude hacer nada. Me hicieron matar a mi mejor amigo. Me hicieron comerme la carne de mis compañeros. ¿Por qué lo hicieron? Ellos nos matarán tarde o temprano, solo queda esperar. Se comieron a uno de nosotros. Maté a una familia feliz, me recordó a mi familia. Ellos murieron. Ellos lo mataron. Pero ustedes nos llevaron a algo peor. ¿Por qué? Solo quiero morir. ¿Por qué no estuvieron con nosotros ese día? Ellos están muertos. Igual que mi familia. Las palabras venían y venían, decían sus experiencias, en sus manos la espada manchada de sangre que antes estuvo dentro del cuerpo de sus dos compañeros, apuntándolo nuevamente hacia ellos, ojos vacíos que los veían, sin color alguno, sin emoción alguna, repitiendo palabras dolorosas una y otra vez, resonaban en sus oídos con un desinterés total a la vida, a la existencia misma, como si las propias palabras hubieran sido programadas, pero dentro de las palabras, un gran peso estaba presente, que aunque fuera algo forzado, sus palabras traían la verdad de su pasado. Fue el sentimiento más doloroso y triste que uno podía sentir. Arael lo sintió por primera vez, pero sus dos compañeros fueron los más dañados mentalmente por tales tretas, ellos quienes vivieron una vida infeliz tras la destrucción de sus respectivos hogares. Escuchar tal dolencia les retorcía el corazón y llenaba su cuerpo de la desesperanza que una vez ocupó su ser en el pasado, y que todavía mantenían oculta. Arael no supo qué hacer a continuación, más que sanar las heridas de sus dos compañeros que se encontraban en las puertas de la muerte, dejando de lado al Lord Kijin quien se mantenía en el suelo. Necesitaba hacer algo con la alta elfa, ya que mantenía una espada que a cada momento la atravesaba y cortaba gran parte de su cuerpo. El solo hecho de verla viva era algo milagroso, pero era la persona a la cual debía atender con rapidez, un poco más y su vida podría desvanecerse. Con rapidez corrió hacia donde ella estaba, atrás de él, con una rapidez que muy difícil pertenecía a los huérfanos debilitados, llenos de fuerza avanzaron en conjunto hacia adelante, y aunque no podían igualar la velocidad de Arael, ellos vendrían en un corto tiempo, sin preguntar, sin tomar en consideración las emociones de su compañera, tomó al niño con fuerza y tiró de él para poder separarlos, pero la siguiente acción de su compañera dejó sorprendido a Arael. Con su cuerpo debilitado, formó un campo mágico de defensa, que impidió que Arael los tocara, al igual que cuando trató de retirarla la primera vez, su compañera se lo impedía. Mientras Arael replicaba el porqué de su actuar, su compañera con el cuerpo destrozado y muy debilitado, no hizo más que derramar lágrimas y mirarlo con dolor y tristeza, para después realizar un hechizo antiguo, un arte antiguo que en la era actual no existía por ningún lado. Destino de la naturaleza, era el nombre de la habilidad o arte mágico antiguo. El efecto era un tanto una maldición que un hechizo mágico, cambiar las propiedades de un ser vivo, tanto mágico como físico, el cuerpo que se viera afectado, transformándolo en un árbol. Por supuesto, el tiempo de activación del hechizo era extenso, por ello, Arael, quien tenía conocimiento de este poder suyo, trató de impedir cualquier tipo de acción suya. El efecto de destino de la naturaleza era un hechizo irreversible, o al menos no se conocía la y trataba, pero ella se resistía con los hechizos de protección que había lanzado previamente. Arael entonces vio cómo ésta cambiaba poco a poco, con el debido tiempo y con un poder controlado, destruyó la barrera sin lastimar a las personas que estaban dentro. Pero nuevamente trató de retirar a la pequeña niña de su cuerpo. En este caso, lo hizo rápido y preciso, sin que nada pudiera salir mal, logró separarlos, pero el efecto seguía activo todavía. En ese entonces, trató de hablar con ella, convencerla de que deshaga el hechizo antes de que sea demasiado tarde, pero sus ojos perdían el brillo característico que mostraba a cada momento.
Cada palabra salida de Arael para tratar de detenerla, terminó en rechazo. Al final, no pudo convencerla, y solo le quedó ver el gran roble que se asentaba en una colina aparta del propio bosque. Para cuando pasó esto, Arael rápidamente deslizó su mirada a la dirección de su otro compañero. En el lugar, el hombre perteneciente a la raza de los Lord Kijin, yacía muerto sin vida. La pequeña niña que Arael mantenía inmovilizada entre sus brazos, seguía retorciéndose a cada momento, pero cuando vio la situación de su otro compañero, al cual se suponía tenía más oportunidades de salvar, por el solo hecho de que no estuviera agarré ligeramente, lo que llevó a que la niña a balanzar la espada en contra suya. Arael, un serafín de alto nivel, el cual tenía unas increíbles capacidades de combate, tanto en el uso de poder sagrado, como en el combate cercano. Su estadía dentro del grupo de coalición en contra de los dioses demonio, también trajo grandes frutos, aprendiendo nuevas técnicas y varios tipos de uso a sus respectivos poderes. Una habilidad aprendida de ese entonces, fue respuesta instantánea, un contraataque inconsciente que respondería hacia un ataque sorpresivo. Eso mismo fue lo que se activó, un reflejo involuntario ante algún peligro. Arael no tuvo conciencia de ello, pero su poder era claramente superior a la de aquellos huérfanos, al igual que sus características físicas. Por ende, el golpe que tuvo como contraataque fue muy superior al que se le estaba intentando lanzar, y sin querer, Arael a través del uso de sus poderosas alas, mandó a volar a la pequeña niña varios metros hacia atrás, y no solo eso, en el transcurso del viaje, chocó con los huérfanos que estaban dirigiéndose hacia el lugar, matando a algunos en el llegó cuando aquella pequeña niña que su compañera protegía incansablemente, se estrellara contra un montículo de piedras, desfigurando el cuerpo de quien hace unos segundos se trataba de una bella niña. Desastre tras desastre le ocurrieron causando estragos a su corazón, pero el último acto fue el más sustancial. Los caídos, originarios de los celestiales que caían ante el mal y llevaban su conciencia hacia ese reino, olvidando consigo todo aquellos que se podría considerar sagrado. La forma de que nacía un caído, era el efecto tras traicionar a su propia raza. Ese era el lema más antiguo que traía consigo la caída de los celestiales. Pero, ¿qué era exactamente traicionar a su propia raza? Incluso si el reino de Avans tenía un gran conjunto de reglas, romperlas no te llevaba a ser un caído. La verdadera causa, era romper aquella regla que tu corazón mantenía como inapropiado. Traicionar tus propios ideales, originaría la caída de un celestial, llevándolo a convertirse en un caído más. Arael sufrió las consecuencias de sus actos. Sus 6 alas blancas y puras que siempre usó para luchar, se tornaron violentas mientras se oscurecían a cada momento. Arael presenció todo esto, pero esto no podía ser permitido. Todavía no había cumplido su propósito, el propósito por el que bajó desde su reino. Además de ello, tampoco podía dejar a sus compañeros de tal manera. La magia de resurrección de nivel 5, cerca de la muerte, si lo usaba correctamente en sus 2 compañeros y en los niños que resultaron heridos, todavía habría forma de poder darles un futuro más tranquilizador. Por ello, no podía volverse un caído. Si eso pasaba, entonces, no podría volver a usar magia sagrada, ni tampoco la magia de resurrección. Dio todo de sí para poder controlar el poder oscuro que surgía desde él, pero poco a poco estaba siendo muy difícil de hacerlo. Sus alas se volvían entidades oscuras que azotaban contra cualquier cosa que se topase, y lo peor vino cuando los niños sobrevivientes llegaron con espadas a asesinarlo por la oscuridad. Atacaron sin dudas ni miedos. Al final de eso, Arale estaba en el centro de una carnicería, y aunque logró mantener su cordura y evitar que su cuerpo cayera en la oscuridad, su corazón estaba dolido, triste, partido por la desesperación que jamás sintió en toda su vida. Lo único que pudo hacer en ese momento, era juntar los cuerpos. Si bien era posible que algunos de los niños estén débiles tras volver a la vida, Arael estaba dispuesto de cuidarlos. Reunía los cuerpos despedazados. Reparar todo eso debería de ser posible, pero para Arael no era del todo imposible. Un hechizo de curación de alto nivel, hacía que incluso uno podría recuperar partes del cuerpo cortadas incluso si éste estuviera muerto. El problema estaba en la cantidad de cuerpos que debía de reparar. El mana excedería sus límites, lo que implicaba que para Arael no debía de ser posible. Por eso, Arael otorgó fuerza vital en vez de mana. El efecto era más fuerte, pero lo perdido jamás sería recuperado. Incluso para un serafín quien se supone que tendría una gran y larga vida, el exceso de pérdida de energía vital, llevaría a su muerte o en los mejores casos a una reencarnación forzada. No tuvo duda siquiera en usar su energía vital. Terminó el proceso de recuperación, dejando los cuerpos en un buen estado, pero lastimosamente, al intentarlo con su compañera la alta elfa, el efecto de recuperación fue imposible, y ella seguía siendo un árbol que ondeaba las hojas con el viento. Su cuerpo se encontraba cansado de tanto mana que había usado.
Pero ahora, el verdadero reto estaba por venir, debía de revivir a cada una de las personas tendidas bajo sus pies, el primero sería su compañero, así podría ayudarlo con los siguientes preparativos para el tratamiento de los niños, el hechizo cerca de la muerte, era un hechizo de tipo ritual, los preparativos no eran tan importantes para un arcángel como él, pero hacerlo reduciría los costes de mana que debía de usar, pero su cuerpo débil no podría soportar traer los ingredientes, ni mucho menos salir de ese valle sin que alguna bestia mágica o animal salvaje lo atacara, tampoco podía dejar los cuerpos a la intemperie y no tenía mana ni energía suficiente como para poder construir un refugio, por ende, revivir a su compañero era esencial, ya había pasado antes este tipo de situaciones, por eso es que él aprendió la magia de resurrección cerca de la muerte, debido a que perdía compañeros consecutivamente en muchas de las batallas que tenían, pero la magia por lo tanto, era de esperarse que cuando el cuerpo dejase de existir, tal magia era completamente inútil, y consiguiente, él no pudo salvar a muchas personas. Se preparó mentalmente para resucitar a su compañero, su corazón dolido quería ver nuevamente a sus compañeros, ver nuevamente a esos niños que dejaron en el pasado y que ahora sufren en agonía, salvarlos del mal y de toda desesperación, uniendo a todo el mundo en uno solo como los viejos tiempos, era un sueño que debía cumplir no importaba que, cuando asesinó inconscientemente a los niños huérfanos, su corazón desesperó ante el mísero rastro de la inexistente esperanza que hoy en día no podía encontrar. Su corazón le dolía, sus gritos y llantos se escuchaban por todo el valle, sus ojos soltaban cantaron de lágrimas sin descanso alguno, no tenía problemas en el cuerpo físicamente, pero su corazón le dolía, un sentimiento de dolor inexistente, fue lo que él llamó el sentimiento de la desesperación, algo que jamás sintió, la razón de ello fue simple, nadie volvió, de todos los muertos a su alrededor, ninguno pudo revivir, no porque su hechizo estuviera defectuoso o sufriera algún inconveniente, la razón fue simple pero dolorosa. Ninguno quería regresar nuevamente a la vida, al igual que el líder de los 13 héroes se abstuvo de volver a la vida, ellos también lo hicieron, como si la muerte les hubiera conseguido la libertad que ellos añoraban, se negaron a volver al mundo de los vivos, dejan solo a cuerpos en buen estado sin un alma que habitase en ellos. Lleno de dolor, lo único que pudo hacer fue llorar desde que la luz del día se había ido, hasta el amanecer del día siguiente, en todo momento, sostuvo con sus alas los cuerpos sin vida de aquellas personas, sentado a los pies del árbol que en el pasado era su compañera, lloró y lloró sin prestarle atención a nada, al final de todo eso, las únicas palabras que pudo soltar, fue un simple. Lo siento. Bajo la luz naranja del sol que se posaba en el amanecer, un árbol se posaba sobre una colina dentro de un gran valle, un árbol solitario separado de los otros y que estaba rodeado de múltiples montículos de piedras, simulando algunas tumbas, un escenario algo ilógico que era básicamente fantástico, el responsable de tal monumento era Arael, quien después de esto, caminó sin rumbo hasta llegar a una ciudad, en donde se mantuvo entre las zonas oscuras y más macabras, su corazón dolido no parecía poder sanarse de alguna manera fácil, sin compañeros, sin amigos, y con la culpa devorando su conciencia, se ocultó de todo, pensó en buscar algo o alguien noble que uniría al mundo junto con algunos compañeros, pero ahora estaba solo, y sin rumbo alguno, debido a su propio sistema orgánico, podía vivir grandes periodos de tiempos sin consumir alimentos, por lo que no tuvo problemas en ese factor, y aunque estaba dolido, su corazón todavía buscaba ayudar a la gente, en las ciudades que visitó, recorrió varias ciudades ocultándose de su mísera existencia en las zonas oscuras de aquellas ciudades, vio lo que bien podría ser la verdad que tanto se negaba a ver, miseria sin fin ocurrida de varias maneras, gente debilitada por el hambre y la enfermedad, a merced de la espera de la muerte en cada callejón. Nunca le mostraron esta parte oculta de algún reino que él mismo visitaba junto con sus compañeros, o para ser más preciso, nunca se atrevió a ver más allá de la superficie conmovedora, él no soportaba tal cosa, así que con su corazón todavía dañado por los hechos ocurridos, ayudó a sinfín de personas, hubo veces en las que su ayuda fue bien recibida, pero otras veces, fue tratado como un estorbo que solo llegó para empeorar las cosas, su corazón débil, su esperanza en la cuerda floja, se arremolinaba en varias ocasiones a negarse a convertirse en un caído, bajo ninguna circunstancia podía permitirse tal cosa, escapar y resguardarse en la oscuridad de su conciencia, huyendo también de lo que se prometió tiempo atrás, fue algo que no iba a permitirse, incluso si sufría, no sucumbiría.
Así pasó el tiempo, deambulando de ciudad en ciudad, entrando a escondidas y saliendo a escondidas, su identidad y paradero exacto era desconocido tanto para él como para las personas que tenían contacto con él en el pasado. En el transcurso de ese tiempo, recibió varios agradecimientos como también maldiciones. Fue ese viaje en el que Arael supo que a veces salvar verdaderamente a alguien no era tan sencillo como él esperaba. Si bien podía usar magia de resurrección en algunas personas muertas, la gran mayoría de ellas no poseía el nivel necesario como para poder resistir la resurrección, lo que implicaba que estos quedarán hechos polvos debido a la gran carga mágica impuesta en un cuerpo sin alma. Varias vidas no pudieron ser salvadas, y aquellas a las que en un principio fueron asesinados por alguna intervención suya, ocasionó que él fuera culpado de tales casos. No era raro pensar que salvar a todos era algo bueno, lo malo era que las palabras eran mucho más sencillas que las acciones, y aunque él había pensado que ya había aprendido de ello fuera de su reino, la realidad había sido expuesta en el momento en el que estaba completamente solo, ya que solo pudo bajar cuando el líder de los 13 héroes apareció. Él nunca estuvo verdaderamente solo, pero ahora lo estaría de ahora en adelante, o al menos hasta que encuentra la razón, la persona, cosa o sentimiento que lograría unir a todo el mundo. En aquella nueva ciudad a la que Arael llegó, se encontró con un antiguo compañero. Con la alegría de que no estaría nuevamente solo, se quedó en contacto con su antiguo compañero. Este era un cambiaformas, un licántropo de nombre Windel, quien participó en la coalición contra los dioses demonio por venganza, ya que estos habían asesinado a una de sus dos hijas. En el tiempo en que pasaron juntos, él era un hombre que se guardaba cualquier dolencia, y si bien luchaba en base a la venganza, añoraba terminar con todo eso para poder regresar de vuelta con su esposa e hija, las cuales en aquellos momentos se encontraban con sus respectivos suegros. Un licántropo obtenía más fuerza cuanto más cerca estaba la luna llena, y su cuerpo en un estado inmadura se transformaba en una forma un tanto bestial. Había casos en las que aquellos puertos que experimentaba por primera vez su transformación se salían de control, lo que traía terror a los pobladores de la región de donde se encontraban. Como tal, su especie era un temida la primera transformación de luna llena, lo que arreglaba la mayoría de problemas que éste podía causarle. Siendo él un gran guerrero con la espada, luchó contra otras razas para poner fin a la tiranía de los dioses demonio. Al final de todo, según se escuchó de su propia boca, volvería a encontrarse con su esposa, de quien solo recibía cartas a través de aves mensajes en los momentos adecuados. Saber que su esposa e hija estaban vivas sería algo tranquilizante, por lo que su buen humor era muy reconocido dentro de todo su grupo. Arael entonces se había encontrado con él en un callejón sucio y oscuro de una ciudad cuyo nombre ni sabía, pero viendo a su compañero intuyó que era ese lugar en donde su esposa y suegros vivían tranquilamente, pero según sus propias palabras, se encontraba en medio de un trabajo secreto. Después de reunirme con mi esposa e hija, tuve un sentimiento muy intenso, pero como había desechado algún tipo de recompensa por parte de las autoridades del reino en donde mi esposa vivía, me quedé sin maneras de poder mantener los gastos de mi hogar. Por si acaso, al intentar hablar con el rey que me ofreció una recompensa, supe de un trabajo un tanto peligroso. Bueno, de todas maneras, lo que busco es algo importante, es el orbe de la muerte. El orbe de la muerte era un instrumento que permitía almacenar grandes cantidades de energía negativa, y así al portador de tal poder, usarlo a voluntad en hechizos realizados a la necromancia. Además de ello, también podía ser usado como un catalizador que permitía a uno volverse una entidad no muerta, usado en magos ermitaños para poder volverse en lichs. Era un artefacto peligroso que necesitaba de la vida de miles de personas. Ciudades o reinos enteros serían destruidos por ese instrumento. La misión que Windel era adquirir ese artefacto que estaba siendo comercializado en ese reino, un comercio ilegal de armas que podría traer una tragedia, no solo para ese reino, sino también para los reinos vecinos. De esa manera, este trabajo era de suma importancia. Arael estaba consternado por tal información. Sin más demora, él propuso a su compañero Windel recuperar tal cosas antes de que sea usada por alguien con malas intenciones. Feliz de recibir ayuda sin motivos ocultos, Windel aceptó a Arael para dar búsqueda de tal instrumento. Con el paso del tiempo, lograron dar con el orbe de la muerte en el otro extremo del reino de donde se encontraban. Lo que faltaba ahora era entregarlo hasta una zona segura. Tuvieron que lidiar con muchas personas del bajo mundo y múltiples guerreros. Pasaron varias batalla tras batalla para poder dar con el artefacto. Por suerte para Arael no estaba siendo vendido a alguna persona.
En el viaje de ida, Arael le había comentado todo lo sucedido con sus compañeros a los cuales perdió y no pudo salvar. Con esto dicho, el quehacer de ahora en adelante lo tenía mortificado, pero entonces Windel le hizo recordar por qué todavía vivía en estas tierras y del por qué no podía y no se le permitía volver a su propio hogar. Arael no tenía hermanos, sus padres se convirtieron a ellos mismos en partículas de mana sagrado para que el reino de Avans pueda sostenerse en el cielo, un mecanismo que ayudaba a mantener la barrera todavía funcionando. Ese era el ciclo final, usar sus vidas por la protección del reino. Esto ocurría solo para las personas que creían que no tenían nada más que ver en la vida, y decidían por ellos mismos perecer. Sus padres realizaron esto días antes de la partida de Arael, dándole a su hijo una razón más por el que realizar lo que su corazón le dictaba, unir al mundo, sin nada por el que querer volver. Arael vagaría por la eternidad en el futuro, pero mientras eso no pase debería de rondar por el mundo sin rumbo alguno. Entonces la idea vino de Windel, la habilidad de reencarnación, una habilidad que debía de ser hereje para los celestiales, los cuales se enorgullecían de sus alas, que eran el principio más puro de la raza celestial. Fue entonces, por el que, en el viaje de vuelta al hogar de Windel, Arael buscó la manera de convertir las alas de su espalda en equipamientos que podrían ser usados nuevamente en el futuro, pero al arrancarla, la energía sagrada que rodeaba su cuerpo desaparecería completamente, lo que aceleraría el desgaste de su cuerpo, en otras palabras moriría en poco tiempo, y para ese entonces, la magia de reencarnación se activaría exitosamente, transfiriendo sus recuerdos y poderes latentes a su nuevo cuerpo. Después de averiguar muchas cosas, y tras descubrir la situación de Inas como la encargada de un imperio interracial, hizo que Arael decidiera la persona a la cual le encargaría sus poderosas alas, que se había vuelto en un nuevo equipamiento, usando aves de mensajería ya conocidos, mandó mensajes a la mayoría de personas relacionadas con él, dando a conocer su descenso, al igual que el de sus compañeras, y por supuesto, para Inas Dongondalan, las alas sería un regalo por la inauguración de su imperio. Mientras eso pasaba, en su estado debilitado, Arael iba a ser dirigido hacia el hogar de Windel, lugar donde se le permitió descansar hasta que muriese. Para Arael, el morir era un hecho, pero el tiempo estimado era todavía una incógnita. Su cuerpo se desgastaba internamente y su muerte a causa de eso, sería completamente aleatoria, al igual que sería su reencarnación, ya que, para poder encontrar un anfitrión capaz de aguantar futuramente todo su poder, podría tardar mucho tiempo, o tal vez solo pocos días, hasta podría hacerlo estar inerte incluso siglos. Nada estaba seguro, pero con ello, no solo tendría el acceso a poder encontrar mucho más poder del que ya poseía, sino que, podría encontrar un significado tras la reencarnación. El paso del tiempo era algo que Arael nunca experimentó hasta ese momento. El hambre y la sed llegaron a su cuerpo de una manera un tanto dolorosa, ya que este mismo estaba poco acostumbrado a degustar comidas diariamente debido al sistema de su cuerpo, pero ahora era necesario para él tratar con tales cosas. Junto con Windel, la pasaron bien de ciudad en ciudad, volviendo hasta el hogar de la amada de su compañero, resolviendo algunas situaciones en el camino, y sintiéndose nostálgicos por la futura partida de Arael hasta otra vida. El viaje fue memorable, hasta que por fin lograron llegar hasta su destino. En medio de una gran pradera se ubicaba una casa de un tamaño medio, no tan grande, pero tampoco pequeña, suficiente para la vivencia de 4 personas. Al llegar hasta la entrada, solo se escuchaba el sonido del viento sobre sus cuerpos. Según Windel, parecía que sus 2 personas queridas, su esposa e hija, no se encontraban en el lugar, dando a suponer que estaban dentro de la ciudad cercana a algunos kilómetros de toda esta pradera, realizando algún tipo de compra. Por la decisión de Windel, debían de darle prioridad a resguardar la joya de la muerte en un lugar seguro establecido anteriormente, por lo que primero debían ir hacia la ciudad para dar aviso a través de una carta dirigida hacia el rey, y a la pasada podrían presentar a su compañero Arael a su esposa e hija, de las cuales él habló con tanto empeño en la mayor tiempo de todo su viaje. Llegaron a la ciudad sin problema alguno. Ya en la ciudad, a las puertas de todo, la joya de la muerte se activó. Su función, recolectar la energía negativa que recorría en toda la ciudad. ¿Por qué había energía negativa dentro de la ciudad? ¿Por qué se acumulaba tanto y por qué estaba activo la joya de muerte? Esas preguntas se respondieron tan solo con entrar en la ciudad. Los guardias no los detuvieron porque no había guardia alguno, una ciudad desértica que no emitía vida alguna. Arael encontró raro todo esto, no era natural, y por supuesto, la situación se puso peor cuando los familiares de Windel se encontraban en el lugar. Lo único que podrían hacer es ir en busca de alguna persona dentro de la ciudad para poder explicar la situación actual. Por otra parte, Windel no dijo nada y su rostro mostró un sentimiento en blanco.
No mostró emoción alguna, pero se adelantó adelante en compañía de Arael, demostrando que su conciencia todavía no se había ido. Tras pasar por muchas casas, la causa del por qué la energía negativa estaba siendo reunida se dio a conocer, muertos en cada casa, y aunque fue ignorado completamente debido a la situación rara en la entrada, se veían cuerpos dentro de murallas, algunos colgando la mitad de su cuerpo, otros dispersados como montos de carne por los alrededores de las paredes. Lo raro en todo esto, su cuerpo y ni la ciudad mostraba signos de batalla. Dentro de la ciudad sucedía lo mismo, la gente estaba tirada en la calle, sin signo de combate alguno, muertes dentro y fuera de las casas, esparcidos por varias zonas como si todos hubieran muerto casi al mismo tiempo. Mientras eso pasaba, la esperanza de encontrar a alguien con vida se hacía mucho más escasa, y la joya de la muerte absorbía grandes cantidades de energía negativa que se estaba arremolinando en toda la ciudad. Arael no supo si era una característica del artefacto o alguna imperfección lo que lo hacía activarse involuntariamente, pero lo que le importaba ahora, era encontrar a la familia de su compañero, y contaba con la ayuda de Wendell para realizar tal cosas, pero sin sus alas, no podía realizar un reconocimiento por toda la ciudad, y sin ninguna esperanza, llegaron al centro de la ciudad, en donde se concentró la mayor cantidad de cadáveres, algunos apilados en otros, pero en esencia, todos muertos. Muy dentro de Arael la esperanza de poder ver que tanto presumía Wendell se esfumaba más, y eso lo volvía mucho más doloroso. No quería ver a su amigo sufrir, no tenía poder algo con el que ayudarlo, pero al menos debía de intentarlo. Pero la acción de su querido compañero lo dejó aún más confundido. Sin ninguna intención de buscar o dirigir su mirada en alguna parte, sacó la joya de la muerte del envoltorio desde donde se mantenía oculto y lo mostró en el centro de todo. El actuar de este no pudo más que confundir a Arael. ¿Por qué? Lo siento tanto, pensé que nuestro viaje no duraría tanto, añoraba que pudieras encontrar la paz antes de llegar a este punto, pero yo no puedo esperar tanto, así que pido perdón. ¿Qué sucede, Wendell? ¿Por qué haces esto? ¿Qué sucede con tu esposa e hija? Amigo mío, ellas no estaban desde el principio. ¿Desde el principio? ¿Qué quieres decir con eso? Ciertamente tuve a una esposa y a una hija esperando mi regreso, pero cuando volví, ellas ya no estaban. Fue engañado todo el tiempo. Este reino que supuestamente acogió a mi familia me mintió, ellos me mintieron. Wendell soltaba palabras con un gran dolor en el pecho. A causa de ello, las lágrimas que salían de sus ojos eran pruebas de su gran pérdida y lamento. Entonces, Wendell contó lo que le pasó, un hecho doloroso que nadie debía de querer bajo ninguna circunstancia. Su esposa e hija llegaron a vivir dentro del territorio del reino, que estaba un tanto alejado de las líneas del frente. Wendell personalmente las llevó al lugar, para que ellas estuvieran a salvo de los combates con los dioses demonio y con la compañía de los padres de su esposa. Si bien el lugar en donde vivían sus suegros era un tanto remoto a la ciudad más cercana, era un lugar seguro sin nada que alguien pueda desear. Él había perdido a una de sus dos hijas cuando los dioses demonio llegaron a realizar su respectiva destrucción y conquista. La tristeza de la pérdida de una de sus hijas era tan profundo dentro de su ser. Él era un guerrero fuerte comparado con sus demás compañeros, era un antiguo soldado que protegía su ciudad, y por supuesto, su hogar, pero el poder del cual se jactó no pudo proteger a su familia, lo que causó la pérdida de una de ellas. Por eso, juró que vengaría a su hija fallecida, librándose del mal que eran los dioses demonio. Por eso, llevó a su restante familia a un lugar donde podrían estar alejadas de todo eso, y partió con gran fervor hacia la casa de los dioses demonio. Futuramente se encontró con el grupo de coalición de subyugación de los dioses demonio, también conocidos como los futuros 13 héroes, y se les unió. Mantuvo contacto con su familia cada cierto tiempo para darle seguridad que su familia se encontraba bien. Sus hazañas y las de su grupo eran cada, por lo que no sería raro pensar que el reino en donde estaba su familia también estaba enterado de su existencia y conexión. Al volver al lugar en donde podría llamar hogar, se encontró algo que él no esperó. Su familia no estaba, llegó de incógnito, así que pensó que estarían en otra parte, realizando algunas compras, o se habían mudado hacia un lugar diferente, pero investigando más al fondo, tal cosa no fue cierta. El lugar en donde estaban su familia y sus suegros, no eran un lugar muy deseado y solo podían dedicarse a la cría de ganado, no tenían tesoros o algún tipo de artículo de gran valor, solo era el lugar en donde dos ancianos vivían, pero eso cambió cuando dos mujeres jóvenes llegaron al lugar.
Muy pronto, el lugar se volvió el blanco de bandidos, los cuales realizaban robos, violaciones y en algunas ocasiones secuestro y venta de esclavos clandestinos. La familia de uno de los héroes era una oferta un tanto tentadora para algunos de ellos, por ende, el ataque fue inevitable, pero debido a que se resistieron con fuerza, todos terminaron muriendo. El reino, quien se enteró del fallecimiento de los familiares de uno de los héroes ubicados en ese mismo reino, ideó un plan tomando ventaja de que estos se mandaban mensajes escritos, le hicieron creer que se estaba comunicando con su esposa e hija, pero la verdad era que todo estaba siendo escrito por uno de los escribas del reino. Perder a un héroe de permitirse, ni mucho menos si es que tenía tanta fama, por ende, buscaron ocultar la muerte de su familia hasta el último momento, y excusarse en el momento en que llegase como el pretexto de que su familia murió solo algunos días antes de su llegada, y así fue como pasó, aunque no cantaron con que Windell llegaría de incógnito e investigaría todo antes de escucharlo de la propia boca del rey de aquel reino. Sintió lástima de Windell, pero este al ver cómo trataban de ocultar la verdad, solo lo molestaba más, pero soportó todo y se marchó de ese lugar, negándose a recibir cualquier cosas, dinero, tierra y mujeres. Nada fue de su agrado, porque al final entendió algo cruel y doloroso. Fue mi culpa, si no me hubiera ido aquel día, si me hubiera quedado a vivir junto a ellas, si las hubiera protegido, si hubiera estado con ellas, si tan solo pudiera haber estado cuando me necesitaban. Fue lo mismo que la vez pasada, no pude hacer nada, no pude salvarlas, y ahora no me queda nada, estoy solo en este mundo oscuro. Windell, eso no es cierto, te entiendo bien, estar solo en un mundo donde no tienes nadie con quien compartir, sin nadie a quien darle una mano, ni estar en deuda, no tienes que hacer esto, te entiendo. ¿Entender? ¿Me entiendes? Que tú puedes entender. No me jodas. El grito de Windell resonó por todos lados. Si no fuera porque no había nadie vivo dentro de la ciudad, estaría ocasionando un gran alboroto. No solo eso, el estado de Windell no era tranquilo, diferente a todas las situaciones anteriores, su ira y enojo rebosaban en todo su rostro. Tú no entiendes nada. Tú lo dijiste, no tienes a nadie a quien acudir, no tienes un lugar al cual volver, eso lo supueste desde un principio. Por otra parte, yo añoraba todos esos años volver con mi familia, añoraba sentir su calor, me maté en la agonía solo por estar separado de ellos. Quería vengar a mi hija. Fue ese estúpido sentimiento lo que me quitó todo. Pero eso no fue lo peor. En algún momento, luché separándome de la venganza, haciéndome creer que luchaba para librarnos del mal, para que este no atacase a mi familia. Tú me hiciste creer eso con tus palabras, pero cuando vuelvo al lugar que creí cálido, me encuentro que la maldad con la que debía luchar y las cosas que debía proteger estaban en otro lado. Yo luché para proteger la existencia de aquellas personas que me quitaron todo. Esos miserables ni siquiera intentaron capturar a los bandidos, me mintieron a la cara tan fríamente, me quitaron todo. Fue culpa suya, como también mía, por eso, voy a corregir eso, los castigaré, me castigaré a mí también. Por eso, Arael, no puedes entender mi dolor, porque a pesar de todo lo que viviste, sigues creyendo en un sueño que nunca ocurrirá. Windell, por favor escúchame. Lo que sea que intentes hacer, no traerá tranquilidad a tu corazón, no solucionará nada, solo traerá más dolor. La joya de la muerte, es un medio mucho más necesario para personas no magas como yo, para que puedan activar hechizos de alto grado necromántico. La espiral de la muerte, un hechizo de tipo ritual que converge la energía negativa de la joya al portador, convirtiéndolo así en un no muerto, asimismo como hacen los grandes sabios para convertirse en poderoso Elder Lich. Yo también me convertiré en un no muerto, y mi ejército será todo este reino. Empezó en esta ciudad por ser la primera en dejar de lado a mi familia. Su muerte no fue dolorosa debido a que también cuidaron bien de ellas mientras estaban vivas, pero todo es igual de todas maneras. Los dormí y envenené el otro día mientras tú dormías, murieron sin ningún lamento, sin sentir nada, como si solo cerraran los ojos para dormir y nunca despertar. Windell, sabes que no puedo dejarte hacer eso, incluso si estoy débil. Mi misión en estos momentos es pararte de hacer alguna locura, aunque no tenga poder para hacerlo. Yo no puedo permitir esto, así que, por favor, solo detente. Nunca cambias, pero eso es algo que yo vi con mis ojos y tengo la resolución para hacerlo.
Tú también viste todo el mal que todavía inunda el mundo, es imposible unir a todos si algo como eso sigue, al igual que un no muerto es el enemigo común de los vivos, la maldad siempre existirá siempre que exista el bien, tal vez derrotar a los dioses demonio también fue un error, yo solo estoy perdido, y trataré de investigar en qué me equivoco y cómo puedo solucionarlo, nos encontraremos en tu otra vida, recuerda lo que viste, lo que sentiste, recuerda que todavía no ves toda la suciedad del mundo que la destrucción sacó a la luz. Arael intentó detener la continuación de su fechoría, pero Windel sacó un pergamino, hecho de piel de un dragón, era un pergamino de muy alto poder, en él, estaba grabado un hechizo de teletransportación de alto nivel, fabricado como una trampa por un Elder Lich de dudosa identidad, gastó todo lo que él llamaba fortuna en eso, el efecto teletransportaría al objetivo haciendo uso del mana del propio objetivo hasta la ubicación aleatoria más alejada, eso fue lo que Windel activó en Arael, expulsándolo de aquel lugar, después de su partida, una nación llena de zombies nació, quienes caminaron y con algunas circunstancias por delante destruyeron todo un reino, reuniendo una gran cantidad de energía negativa, así también como un ejército personal, todo bajo el servicio de quien sería en un futuro, un comandante no muerto de alto nivel. Arael tras abrir los ojos se encontró en un lugar completamente desconocido, cansado por la pérdida total de su mana, no pudo moverse por varias horas, y no solo eso, su deterioro se aceleró rápidamente, su cuerpo moriría pronto de esa manera, cuando pudo ponerse de pie, trató de encontrar una sola presencia de vida, pero lo que vio tras levantarse, fue una pesadilla, una guerra, tan cruel y sanguinaria ocurrida entre lo que se suponía eran dos naciones, los cadáveres acumulados en el lugar agitaron el corazón de Arael, los cuerpos de muchas razas se encontraban en el lugar, cuando vio un poco más lejos encontró a dos soldados luchando entre esa pila de cadáveres, se acercó para detenerlos de tal pelea sin sentido, confiaba en sus compañeros, sabía que ningún trataría a hacer algo cruel, por eso tenía que volver a conversarlo de no hacer alguna locura, cuando se acercó él pudo escuchar claramente una discusión en medio de ese cruce de armas de batalla. Nuestro imperio no será derrotado por ustedes míseras basuras, viva la emperatriz Ginas Dongondalan. Maldita sea esa mujer, si no fuera por ella, todo es su culpa, todo es culpa de esa maldita que se ocasionara toda esta guerra. No dejaré que insultes a la emperatriz de tal manera maldito. Solo muere. Al final, el que estaba del lado de la emperatriz Ginas, perdió en batalla, dando como ganador a su adversario, quien estaba completamente enojado con Ginas. Arael no avanzó más y se puso de rodillas en lo que eran cadáveres de múltiples razas y residentes del imperio que su compañera Ginas había creado, su mirada veía sus manos, se estaban convirtiendo en polvo, hecho que ocurría antes de que la magia de reencarnación se activase, luego de eso, alzó la mirada hacia los hechos acontecidos que aquella compañera que unía a varias razas había creado, un imperio, y su gente yacía por todos lados, muertos en múltiples formas en una batalla brutal, y todo parecía ser culpa de la persona de la cual tenía más esperanza de unir al mundo en uno, esto reventó su ser, y su cuerpo sucumbía a la oscuridad, sus alas que ya no estaban no podían volverse alborotadas, y sin fuerza en su cuerpo, no pudo resistir al cambio, luego de ello, se escuchó una risa horrenda que remembró en todo el campo de batalla, en medio de muchos cadáveres, una persona reía como loca, como si su mente se hubiera vuelta loca en agonía, lágrimas su cuerpo se volvía polvo más rápido, al poco tiempo su vida terminó, y el polvo que dejó su cuerpo, fue esparcido en todos los cuerpos ensangrentados de la zona. La historia de lo que parecía ser un sueño acabó ahí, los últimos recuerdos se tornaron más realistas en el cuerpo de aquel joven que vio la traición, la violencia, el dolor, la agonía, la desesperanza, entre otras muchas cosas como si estas fueran cosas ocurridas en su pasado, el dolor, la tristeza, el enojo y desesperación inundaron la cabeza de aquel joven con un talento innato que no le trajo más que problemas, en ese momento él despertó, sus ojos que no cerraba desde hace mucho tiempo estaban completamente abiertos, como despertar después de un sueño casi eterno, por primera vez desde su nacimiento, sintió lo que era soñar, lo que era dormir, y sobre todo, le hizo recordar por qué seguía el camino que hoy recorre. Su ira se desató en ese pequeño cuarto, balanceando destruyó todo lo que había dentro del lugar y se dispuso a hacer lo mismo con lo que había afuera, ya sea las personas o los equipamientos del lugar, pero lo que le esperó afuera, fue el compañero que se le asignó, quien supo calmarlo rápidamente y sin ninguna prisa. El plan sigue en marcha, ahora que perdiste que es algo que nunca vi, ni esperé ver, es hora de ponernos en marcha rápidamente, nos vamos.
matar, 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 sangre, carne, sangre, carne, sangre, carne, más fuerza, más poder, más, 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 más. Como sea, salgamos de aquí, nos teletransportemos con el pergamino de teletransportación grupal hacia las fronteras del reino hechicero, es hora de avanzar con el plan rápidamente. Obtener sangre, obtener carne. Exacto, hazlo rápido, iremos a la capital Kami Miyako, la capital teocrática, la infiltración y obtención empezará ahora, vamos. Con las palabras finales de su compañero, corrió con todas sus fuerzas hacia la salida, su compañero se montó en su espalda y se preparó para activar el hechizo del pergamino mágico. En los pasillos dentro de todo el coliseo, un fuerte rugido se escuchó, el rugido de una bestia maligna que liberaba aura oscura de todo su ser. Cuando se detuvo el sonido, el hombre que cargaba con una armadura pesada sobre su cuerpo desapareció tras la puerta del coliseo. Un poco más tarde de lo normal, para ella quien era rápida por naturaleza, llegó hacia la salida de los participantes dentro de la arena, ella estaba aturdida por lo que vio, la reacción que tuvo al ser llamado como Arael, solo le causó mucha más angustia de tan solo pensar, se suponía que vendría a verificarlo rápidamente, pero llegó tarde y aquella existencia, que en el pasado fue su compañero de buen corazón, desapareció junto con el grito o rugido que había liberado. Fin del capítulo 53. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.